Bienvenidas, mentes curiosas. Esto es Bailando con Ideas, un cóctel de entrevistas mixto. Desde Australia con vosotros, yo soy la doctora Carmen Salvador. Con especial ilusión os presento mi cuarto episodio, Más allá del silencio, electrofisiología, cerebro y el proceso de la audición. La percepción que tenemos de nuestro mundo viene determinada gracias al conjunto de estímulos sonoros, químicos, luminosos o mecánicos que percibimos a través de nuestros órganos sensoriales. Estos órganos sensoriales, oído, vista, gusto, olfato, son precisas obras naturales de ingeniería que han sido esculpidas meticulosamente a través de miles de años de evolución y que transmiten señales de diferente manera en respuesta a una larga y tediosa adaptación a nuestro medio. Este puzzle de información es descifrado en nuestro sistema sensorial, la parte del sistema nervioso encargada de procesar la información sensorial. En la última década, la neurociencia ha brindado de forma novedosa y objetiva la oportunidad de conocer más extensamente la función y mecanismos de nuestros órganos sensoriales, desde técnicas no invasivas como la electrofisiología o de formación de imágenes hasta importantes descubrimientos genéticos. En este episodio os invito a escuchar mi conversación con el electrofisiólogo, el doctor Joaquín Tomás Valderrama Valenzuela. Joaquín es ingeniero de telecomunicaciones y es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Europea de Madrid. Comenzó su aventura en el mundo laboral trabajando para Deloitte, una de las consultoras más prestigiosas a nivel mundial como consultor estratégico en la industria de telecomunicaciones, media y tecnología. Hizo su tesis doctoral en Granada, más adelante hizo un diploma de audiología en la Universidad de Salamanca y ahora Joaquín trabaja en National Acoustic Laboratories, investigando qué efectos tiene la integridad del sistema auditivo el exponerse a fuentes de ruido. A día de hoy, Joaquín vive en Sydney. Somos compañeros en la Asociación de Investigadores Españoles de Australia-Pacífico, la cual lidera de forma excepcional como presidente. En uno de los eventos más significativos que organizamos en esta asociación, SRAP, cada año, en el foro, tuve la oportunidad, junto con la embajadora, el cónsul de España en Australia y algunos reconocidos científicos, los cuales son miembros de la Junta de SRAP, de visitar las instalaciones en las cuales Joaquín investiga y de sentir cuál astronauta de la NASA en entrenamientos para la adaptación del silencio en el espacio la ausencia de ruido en una cámara anecoica. Joaquín nos hablará de ello en nuestra conversación, como también nos describirá el proceso de la audición. Sin esfuerzo, oiremos qué es el esfuerzo de la escucha, cómo filtramos y distinguimos los sonidos que nos interesan en ambientes ruidosos, por qué nos cuesta más trabajo concentrarnos cuando escuchamos ruidos de fondo y cuáles son las distintas causas de sordera. Se dirá que es la enfermedad de tinnitus, la cual se dice que llevó a Vincent de Van Gogh a cortarse la oreja en un episodio de esta enfermedad. Y para terminar, hablaremos de cómo se investiga en este tipo de instalaciones que construyen para investigar en este campo, la dicha cámara anecoica. Bueno, y sin más demora, aquí os dejo este episodio en Más allá del silencio, electrofisiología, cerebro y el proceso de la audición con el doctor Joaquín Tomás Valderrama Valenzuela. Bienvenido, doctor Joaquín Tomás Valderrama Valenzuela. Bienvenido a Bailando con Ideas. Un placer tenerte aquí. Muchas gracias, Carmen. Y bueno, muchas gracias por la invitación de participar. Es un placer estar contigo y con nuestros oyentes. Quería que nos comentaras cuál es tu puesto actual, dónde trabajas, que nos describa un poquito tu trayectoria profesional y bueno, qué hace aparte de tu trabajo. Sé que eres el presidente de la Asociación de Científicos Españoles en Australia-Pacífico, entonces que nos comente un poquito cómo es la asociación y tu trayectoria, cómo llegaste hasta aquí. Muy bien, claro que sí. Pues bueno, de mi trayectoria tampoco es muy extensa, porque estoy en early career o middle career. Yo estudié ingeniería de telecomunicación
y soy también licenciado en Administración y Dirección de Empresas y, por la Universidad Europea de Madrid, en Madrid. Y bueno, cuando terminé la carrera, como tenía ese doble perfil, tanto de ingeniería como de empresa, empecé a trabajar en Deloitte, que es una consultora, como consultor estratégico en la industria de telecomunicaciones, media y tecnología. Y bueno, fue una experiencia interesante. Pero bueno, después de un tiempo sentí que quizás me llamaba la atención el mundo de la investigación, porque había participado en algunos proyectos de investigación cuando estaba en la universidad. Y ese mundo de las ciencias siempre me ha apasionado. Supongo que quizás también tengo un padre matemático y, no sé, en mi casa siempre se ha hablado un poco de ciencia y demás. Entonces me sentía cómodo en ese ambiente, ¿no? Qué Entonces divertido. decidí volver a mi ciudad natal, a Granada, el doctorado en el Departamento de Teoría de la Señal, en Granada. Claro, yo llegué, pero yo no conocía a nadie y lo que era más preocupante, a mí no me conocía a nadie tampoco, ¿no? Entonces yo llegué al Departamento de Telecomunicaciones en procesamiento de señales audiológicas y así, un poco por casualidad, entré en el mundo de la audiología, ¿no? Después, bueno, pues durante la tesis tuve una buena experiencia con mi director, que le mando un saludo, y, y bueno, pues decidí continuar mi carrera en el mundo de la investigación y centrado también en el mundo de la biología. Sentí después que necesitaba un poquito más de formación audiológica y realicé un diploma de especialización en audiología por la Universidad de Salamanca, y que también, bueno, pues me ha resultado muy útil también en mi carrera, ¿no? Tuve la suerte de que al terminar mi doctorado, pues había una plaza disponible en los National Acoustic Laboratories, que es donde estoy trabajando actualmente, aquí en Australia. Y bueno, en este puesto vine a Australia con la idea de investigar qué efecto tenía en la integridad del sistema auditivo el exponerse a fuentes de ruido. Y bueno, pues fue una investigación muy interesante y eso me ha abierto también puertas y me ha animado a seguir en el sitio donde estoy. Los National Acoustic Laboratories, que es NAL, son un centro de investigación público que se formó después de la Segunda Guerra Mundial, cuando aquí en Australia pues había mucha gente que después de haber ido a la Segunda Guerra Mundial tenía problemas de audición y cuando querían saber cuáles eran las causas y qué se podía hacer para remediar sus problemas, pues no sabían bien qué hacer. Entonces, pues decidieron invertir en crear este centro de investigación para resolver y mejorar la vida de las personas con dificultades auditivas. Que ahora mismo estoy. Ahora mismo tengo un puesto de Senior Research Scientist o investigador senior y estoy liderando algunos proyectos y, bueno, teniendo una buena experiencia por ahora, ¿no? Me preguntaste también por la Asociación de Investigadores, ¿cierto? Sí, sé que eres el presidente de la asociación SRAP, que es Spanish Researchers in Australia Pacific, ¿no? Los investigadores españoles en Australia Pacífico. Entonces quería que nos comentaras, pues, cuál es tu función como presidente y cuál es la misión de SRAP. Muy bien. Pues bueno, también un poco por casualidad, cuando yo llegué a Australia, me acababa de crear una asociación de investigadores. Estos sobre todo son gente española que investiga y estudia aquí en Australia y Pacífico, ¿no? Entonces, bueno, pues me llamó mucho la atención y desde el primer momento vi que era un sitio muy enriquecedor, porque la principal misión de la asociación es divulgar ciencia y facilitar oportunidades de colaboración. Y además es una buena oportunidad para conocer gente de tu país y hablar en tu propio idioma y pasar ratos agradables, ¿no? Entonces, bueno, actualmente, como comentas, tengo el privilegio de ser el presidente y de trabajar y de conocer a muchísima gente interesante. En la asociación tenemos alrededor de 200 socios, tenemos unos 20 miembros que formamos parte de la Junta y luego aparte tenemos también un montón de partners y de socios con los que bueno, realizamos actividades conjuntamente, ¿no? Entonces, en todos estos niveles conoces a gente muy interesante y aparecen oportunidades, bueno, pues que no se ofrecen si va uno haciendo el camino solo. O sea, que está siendo una experiencia muy enriquecedora y esto es un privilegio. Totalmente, totalmente. Estoy de acuerdo contigo porque Joaquín y yo somos compañeros de la asociación y sí, es un privilegio. Correcto. Entonces, bueno, ¿nos puedes contar un poco qué tipo de eventos se organizan a través de SRAP? Claro, sí. Pues mira, en la asociación, quizá el evento que más solemos organizar son unas cosas que se llaman Research Bites, en los que lo que hacemos es invitar a socios que investigan en distintos campos con la idea de transmitir a la sociedad un poco la investigación que ellos hacen, pero en un formato de divulgación
y no tanto a un nivel muy científico. De tal manera que, bueno, con esto conseguimos, o nuestra principal misión es enriquecer culturalmente a la sociedad en la que vivimos y también estrechar lazos entre los dos países, entre España y Italia, y bueno, el resto de países donde estamos, que también tenemos presencia en Nueva Zelanda. Esa es principalmente nuestra visión. Luego tenemos también otras actividades muy diversas. Por ejemplo, ahora tenemos un compañero que está organizando una visita a un observatorio astronómico. Entonces, por ejemplo, pues Famosa vamos con este visita. compañero, vamos a pasar un fin de semana pues con un montón de gente aprendiendo sobre estrellas, constelaciones, planetas. Y bueno, cuando lo ves con tus propios ojos y te lo cuenta un compañero entusiasta, pues todas esas cosas son muy enriquecedoras. Y muchas más actividades. Animo a los oyentes a entrar en nuestro blog y ver todas las cosas que hacemos, porque bueno, es muy impresionante las cosas que salen adelante. Ujú, ujú. ¿Se te ocurre a ti alguna otra actividad que mencionemos que sea No, bueno, interesante que hacemos en Extra? yo creo que el foro, el Research Bytes, que bueno, con la pandemia pues hemos hecho algunos online, ¿no? Porque, bueno, ha sido difícil no poderse ver en persona y sí, el del observatorio, que tengo muchas ganas, que yo todavía no he estado, así que esos son los que más se me ocurren, la verdad. Exacto. El premio Malespina, también tenemos el premio, ¿no? Ujú. Damos algunos premios, tenemos el premio Malespina, estamos trabajando en otro premio que intentaremos anunciar pronto. En fin, Ah, hay ah, muchas actividades que salen, ¿no? sí, las conexiones ahora con la Cámara de Comercio española, entonces, bueno, ahí hay un puente entre la industria, estamos intentando conectar la industria y las partes de la De investigación. investigación, ya sea en la academia o en la industria científica también, ¿no? Así que, bueno, sí, hay Totalmente muchas de acuerdo. cosas que están pasando por ahí. Sí, y luego es una plataforma idónea también para estrechar relaciones con instituciones que realmente proporcionan un gran valor a la sociedad española viviendo aquí tan lejos. Por ejemplo, eso, la Embajada de España, Realmente. el consulado en distintas ciudades, la Cámara de Comercio, como has comentado, el Instituto Cervantes. Es decir, tenemos lazos muy estrechos a nivel institucional con estas organizaciones y Ujú. conseguimos sacar adelante cosas importantes con su apoyo. Ujú, ujú. Desde luego que sí. Bueno, voy a empezar a preguntarte cosas acerca de tu campo, ¿no? De la electrofisiología. Y comencemos a hablar del proceso de la audición. Entonces, me parece increíble que haya una traducción, por lo que el sonido es energía mecánica, ¿no? Entonces, me parece muy impresionante que esa energía mecánica se traduce a potenciales eléctricos que llegan hasta nuestros nervios auditivos y luego se transforman en potenciales de acción como señales nerviosas en nuestro cerebro, ¿no? Quería preguntarte, Joaquín, pues, ¿cómo escuchamos? ¿Cómo es el proceso desde que se produce un sonido en nuestro entorno hasta que viaja y escuchamos ese sonido en nuestras cabezas? La verdad es que es pura magia, Carmen. Como tú comentas, es alucinante cómo de sofisticado es Ajá. nuestra arquitectura neuronales y de órganos que tenemos para poder conseguir hacer eso. Es muy impresionante, ¿no? Efectivamente, el proceso de audición, bueno, es muy complejo, pero bueno, voy a intentar resumirlo, ¿no? Sí. Todo empieza con en la oreja, ¿no? Que, fíjate, la forma que tiene la oreja ya define un poco qué sonidos vamos a intentar captar un poquito con más atención. Por ejemplo, la oreja está diseñada sobre todo para captar con mucha más precisión los sonidos que vienen que están enfrente nuestra, cual tiene Ujú, también algo de sentido, porque hacia donde estamos orientando la cabeza, donde mostramos nuestra atención, ¿no? Luego también las ondas de sonido, que son ondas mecánicas, viajan por el canal auditivo hasta que llegan al tímpano, una membrana timpánica que es muy fina y que vibra con las mismas vibraciones que las moléculas de aire, ¿de acuerdo? Después del tímpano tenemos la cadena de huesecillos, que son pues, los huesos más pequeños del cuerpo, y lo que hacen eso, lo que hace ese es el oído medio, ¿no? Y lo que hace la cadena de huesecillos es adaptar impedancias, que es un término que puede sonar raro a nuestra audiencia, pero lo voy a explicar de manera sencilla. adaptar, perdona, que Porque no se te ha oído bien, a adaptar, veces se corta la conexión, creo que tiene a- la conexión un poquillo floja. Adaptar, a- adaptar impedancias. Y ajá. esto es la forma en la que, porque por ejemplo, después del tímpano viene la cóclea, que es ese cascolillo que nosotros seguro que nuestros oyentes recuerdan de las clases de primaria, cuando Ujú, era como un caracol, ¿no? Dentro de la cóclea, el medio es acuoso, ahí tenemos líquido,
Sin embargo, lo que tenemos en el aire es medio de aire, ¿no? Entonces, lo que hace la cadena de huesecillos es adaptar esos dos medios para que la energía pase de manera eficiente de un medio a otro. Eso es muy parecido a si nosotros nos imaginamos que estamos dentro de una piscina y tenemos un compañero fuera de la piscina que nos está gritando algo. Entonces, al estar dentro de la piscina, no escuchamos casi nada, porque como hay un cambio de medio, casi toda la energía se refleja en la superficie del agua. Bien, lo que hace la cadena de huesecillos es adaptar esos dos medios que son distintos para que la energía de un medio pase de manera eficiente al siguiente medio, ¿no? Entonces luego tenemos la cóclea, que es ese caracol, ¿no? Y en la cóclea es un órgano muy importante, porque dentro de la cóclea es donde tenemos unas células que se llaman células ciliadas, porque tienen unos cilios, ¿de acuerdo? Entonces esas células son sensibles a las distintas frecuencias que nosotros escuchamos. Nosotros escuchamos en un rango que va desde 20 hercios hasta 20 kilohercios. Y ese rango de frecuencia es interesante porque nos permite codificar la voz, que es donde está, se suele mover en ese rango de frecuencia. Entonces, dentro de la cóclea tenemos 6.000 células ciliadas, ¿de acuerdo? 6.000 células que son sensibles a nuestra audición. Y cuando estas células se activan, entonces activan nervios que son los que van a trasladar la información desde la periferia del sistema auditivo, desde la cóclea, desde la oreja, hasta el cerebro, quien al final va a ser el que interpreta el sonido de alguna manera que realmente es muy difícil de comprender cómo ocurren esos procesos, ¿no? Normalmente, cuanto más periférico, cuanto más cuanto más lejano del cerebro son los procesos, más fáciles de entender. Conforme nos acercamos a procesos cognitivos, la cosa se complica. Porque entran en juego muchísimos factores, ¿no? Sí, bueno, a grandes rasgos, así es como funciona. Estupendo, estupendo. Sí, muy complejo y por eso tenemos un sistema auditivo que es una pura obra de ingeniería, ¿no? Que se ha estado desarrollando desde pues, muchos años de evolución tenemos por detrás para llegar a poder escuchar los sonidos que escuchamos, ¿no? Efectivamente. ¿Cuántos sistemas auditivos hay en la naturaleza? Porque hay otros animales que escuchan los infrasonidos, como el elefante, creo que he leído, o los topos, los murciélagos. Los murciélagos y los delfines con los ultrasonidos, ¿no? Exacto. Al final, la fisionomía propia de cada especie es la que define el rango de frecuencia en el que podemos escuchar. Por ejemplo, el clásico ejemplo también es el de los perros, que muchas veces tienen ese silbato que chifla a frecuencias en las que los humanos no lo oímos. Entonces, si quieres llamar al perro, puedes soplar todo lo fuerte que quieras, que solo los perros lo van a escuchar, no lo va a escuchar ningún humano. Por ejemplo, algo muy similar es a lo que ocurre en el campo visual con un mando de infrarrojos de la televisión. Nuestra visión no está preparada para detectar frecuencias de infrarrojos, pero un mando de la tele perfectamente podría funcionar con frecuencias en las que están dentro del espectro visual nuestro, ¿no? Entonces, bueno, pues algo muy similar, ¿no? Ocurre. ¿Cuál sería la mayor diferencia, la fisionomía del sistema auditivo de esos animales? Porque como también se produce en el cerebro... La principal diferencia va a estar sobre todo en la constitución de la cóclea, porque es en la cóclea donde se define, la estructura que tiene es la que define qué frecuencias somos capaces de codificar. Entonces, pues los animales que tengan sensibilidad a otras frecuencias son aquellos que van a tener una cóclea que permita codificar información a esa frecuencia. Normalmente, pues suele venir determinado por alguna funcionalidad que tienen. Los murciélagos, por ejemplo, pues necesitan un amplio espectro de frecuencias porque se basan su localización, sus habilidades de localización en el radar. Entonces, pues están constantemente emitiendo sonido y recibiendo sonido y con eso, con el tiempo de reflexión, se hacen una composición de la escena donde viven, ¿no? Ponen imagen al sonido, ¿no? Como ven el sonido. Exacto. Muy interesante. Bueno, no sé, ¿y entonces esas células de la cóclea de otros animales serían diferentes o tendría que a lo mejor tendría más números de células o no se sabe eso todavía? Seguramente la principal diferencia va a estar en la forma en la que la cóclea está constituida en cada especie, ¿no?
bueno, tú trabajas como electrofisiólogo. ¿Qué es la electrofisiología y cómo estudiáis mediante esta, de manera objetiva, las funciones auditivas? Sí, muy buena pregunta. Bueno, pues eh, la electrofisiología es una técnica que principalmente consiste en poner electrodos sobre la superficie de la cabeza, ¿de acuerdo? Y luego, mediante auriculares, por ejemplo, como estos o otros distintos, emitimos sonidos que activan el sistema nervioso, que activan los nervios asociados a la audición. Y la idea es que con los electrodos que están sobre la cabeza capten la actividad neuronal asociada a la audición. Entonces, esto es un campo muy interesante para aplicar técnicas de procesamiento de señal, porque normalmente cuando tú pones un electrodo sobre la superficie de la cabeza, la señal de interés, que es la señal de las neuronas, suele ser muy pequeña, porque estamos hablando de actividad neuronal, o sea, la señal de interés es muy, muy, muy pequeña, y además está altamente contaminada por ruido, porque cuando pones un electrodo en la cabeza, estás captando la señal que te interesa, la de las neuronas, pero también estás captando actividad del corazón, actividades si la persona pestañea, o también hay un montón de ruido electrónico, ruido que se contamina, es decir, una señal que está altamente contaminada por ruido, lo cual es fabuloso para aplicar técnicas de procesamiento de señal y obtener información de una manera que no se podría obtener de manera convencional. Mi director de tesis siempre me decía que el ruido es nuestro amigo. Siempre pensamos que el ruido es algo malo, pero el ruido es lo que nos da de comer. Gracias a que hay ruido, se nos ofrece la posibilidad de aplicar técnicas para sacar información en estas condiciones que son difíciles, ¿no? Entonces, ¿qué me habías preguntado después? O sea, bueno, eso es un poco cómo funciona la electrofisiología y luego qué aplicación puede tener, ¿no? Pues, por ejemplo, para ti, para mí ahora mismo es fácil saber que oímos, primero porque nos estamos comunicando sí, por este sistema. Y luego también a un adulto, pues puede, normalmente la principal técnica para saber si oye bien o no es realizar un audiograma o una audiometría, que Sí. principalmente consiste en ponerle auriculares y presentar tonos a distintos tonos de distintas frecuencias y a distintos niveles y evaluar cuál es el nivel más bajo en el que esa persona oye, ¿no? Entonces, para eso le presenta un tono y le pides que pulse un botón cuando escucha el tono, ¿no? Entonces, esa técnica se puede hacer con adultos, pero esa técnica no se puede hacer con un recién nacido, que claro, no es, o con gente con demencia, o con gente en el que no te pueda proporcionar un feedback fiable, ¿no? Entonces, Claro. hay en determinados casos en los que necesita una prueba objetiva que sea independiente de la subjetividad de la persona. Y es ahí donde estas técnicas objetivas que se basan en actividad neuronal y que no tienen en cuenta la percepción, la percepción subjetiva del sujeto, pues tienen un papel importante. Entonces, en este caso, lo que se suele hacer es poner los electrodos en la cabeza, presentas sonidos a distintos niveles y evalúas cuál es el nivel más bajo en el que encuentra actividad neuronal. Neuronal. Mm. Y si eso está dentro de los límites normales, puedes concluir que esa persona escucha bien y si tienes que presentar un nivel muy alto para conseguir respuesta neuronal, entonces tienes una medida objetiva que dice que esa persona tiene problemas de audición. Ujú. Eso es un Eh, ejemplo. claro. Imagino que será muy relevante en niños pequeños, ¿no? Con problemas de sordera. Que a lo mejor gente que nace con ese tipo de problemas. Efectivamente, sí, estas técnicas se llevan utilizando muchos años, desde los 80 o desde los 90. O sea, son técnicas 100% seguras que se utilizan en recién nacidos y también nosotros las utilizamos para propósitos de investigación, porque son una medida no invasiva que te permite conocer qué es lo que ocurre dentro del sistema auditivo. Entonces, bueno, pues gracias a estas técnicas pues, podemos crear hipótesis y realizar ciencia, ¿no? ¿Nos podrías dar un ejemplo de ese tipo de hipótesis que formulan mediante la electrofisiología? Que a Sí. ti te llame la atención Bueno, por ejemplo, por ejemplo, estoy pensando, hay, te voy a contar, por ejemplo, un caso o el experimento que me trajo aquí a Australia, por ejemplo, ¿no? Hay Venga. un campo muy interesante que es sobre personas
que tienen dificultad de seguir una conversación en ambientes ruidosos, como una cafetería o un restaurante, pero que cuando tienen ese problema, cuando van al audiólogo, le hacen una audiometría y aparece que tienen una audiometría normal. Entonces, esto es preocupante, porque estas personas tienen problemas auditivos, de hecho han ido a un audiólogo buscando ayuda, pero cuando van al audiólogo le dicen que su audición está bien, que no pueden hacer nada por ayudarles, ¿no? Entonces, esto tiene un impacto bastante gordo en la calidad de vida de estas personas, porque primero se sienten incomprendidas en la clínica, porque hay un... y luego también, eso, tienen unos problemas que los están limitando para poder llevar una vida normal. Muchos de ellos dejan de ir a reuniones con amigos porque directamente no se enteran, no son capaces de seguir una conversación en estos niveles. Una teoría que hay en juego, que hay ahora mismo sobre la mesa, es que puede ser que la exposición a altas fuentes de ruido afecte a la conexión entre estas células que comentaba antes, que estaban dentro de la cóclea, y el nervio. O sea, las células a lo mejor se activan, pero el nervio no es capaz de transmitir la información al cerebro. Y este problema es insensible al audiograma. O sea, cuando esa gente no se refleja en umbrales del audiograma. Entonces, una aplicación de electrofisiología que hicimos fue intentar encontrar medidas electrofisiológicas que fuesen sensibles a estos problemas que presenta esta gente. Igual que nosotros, ese es un campo que está bastante activo actualmente y los estudios en animales muestran resultados muy concluyentes, pero los estudios en humanos es muy difícil dar con un indicador de este tipo de problemas. Nuestro estudio mostró algo coherente con el modelo que aparecía en animales, pero ya digo, encontrar indicadores electrofisiológicos de este tipo de dificultades es muy difícil. Muy y complejo. ahora mismo se está investigando. Es un tema bastante activo. ¿Esto es lo que se llamaría el esfuerzo de escucha? Está relacionado. Porque he relacionado. oído hablar de listening effort, lo llaman en inglés, que creo que en la traducción correcta al español sería el esfuerzo de escucha. ¿Nos puedes contar Correcto. acerca de lo que es? Porque sí, está muy relacionado una cosa con pero la es otra, diferente. efectivamente. Normalmente para personas que no tienen dificultades auditivas y si encima hablan en su idioma y no hay fuentes distractoras que estén alrededor, normalmente entender el mensaje y comunicarse es fácil y apenas requiere esfuerzo. Sin embargo, una persona incluso sin ninguna dificultad auditiva entablar una conversación en un restaurante con mucho ruido o en un pub donde hay un montón de ruido también, pues quieras que no, tienes que dedicar más esfuerzo a poder entender lo que esa persona está siguiendo. Sí. Ese esfuerzo se magnifica si tienes problemas de audición. Si tienes pérdida de audición o, por ejemplo, si hablas en un segundo idioma, es muy normal no poder entender todo lo que se te dice fácilmente. Y lo que se suele hacer es intentar compensar esas dificultades con procesos cognitivos, intentar rellenar los huecos con atención y con contexto y necesitas más procesamiento cognitivo para poder intentar entender lo que se está diciendo. Claro. A esos recursos cognitivos adicionales es lo que se le conoce como esfuerzo auditivo. Oh, vale. ¿Y cómo filtramos y distinguimos esos sonidos que nos interesan en ambientes ruidosos? Como por ejemplo cuando estamos, como tú bien comentas, cuando estás charlando con amigos en un restaurante o en un concierto. Exactamente. Se dice que hay 4 tipos de atención distintos. Está la atención selectiva, que es una atención que nos permite centrarnos en algún punto que te interesa y inhibir fuentes distractores, ¿no? Luego está la atención sostenida, que es nuestra habilidad de sostener nuestra atención por un periodo largo de tiempo. Por ejemplo, si alguien dedica 3 horas de estudio continuo, ¿no? Que a veces cuesta trabajillo. No conozco a nadie. Luego está la atención alternante. Pues no sé, a lo mejor estás trabajando, te llega un mensaje o un email, contestas al email, luego vuelves a tu trabajo
ese tipo de atención que te permite cambiar constantemente tu atención entre dos cosas, ¿no? Y luego está la atención dividida, que en principio habla sobre tu capacidad de atención la divide en dos tareas. Hay mucha gente, y yo me uno a ella, que pensamos que no existe la atención dividida. O bien estás centrado en una cosa o estás centrado en otra. No será porque soy hombre, creo. No lo sé. Entonces, en este caso, el tipo de atención que más se refleja para entender una conversación en ambiente ruidoso es la atención selectiva. Esa es la atención o sea, el tipo de atención más importante, porque es la que te permite inhibir fuentes de sonido que no te aportan información a lo que te interesa. Y esos son mecanismos tremendamente potentes y que requieren recursos cognitivos, ¿no? Sí. Vale. Y, ¿sabes? Imagino que ya sabemos qué áreas en el cerebro están implicadas en todos estos procesos. ¿O hay normalmente los procesos de atención suelen estar más en la parte frontal del cerebro. Esa es la parte del cerebro que suele controlar más los procesos de atención. Yo recuerdo también, de cara a lo que me preguntaba antes del esfuerzo auditivo, ¿no? Que, ya digo, cuando yo vine a Australia, yo podía hablar inglés, pero claro, no es mi lengua materna. Entonces, yo recuerdo que terminaba el día tremendamente cansado, o sea, reventado, de estar 8 horas intentando rellenar huecos y intentando comunicarme en un segundo idioma, ¿no? No era el único, yo me pegué 6 meses con dolor de cabeza continua por las noches. Claro. Recuerdo, por ejemplo, que era muy normal atender a charlas, pero claro, una charla duraba 1 hora, 1 hora y cuarto, y para mí sostener esa atención era imposible. Recuerdo que en las primeras veces que yo iba a atender charlas en inglés, pues desconectaba a la media hora porque el esfuerzo era tan grande que acababa desconectando. Y eso es lo que nos cuentan también mucha gente que tiene dificultades auditivas, que tienen que hacer tal esfuerzo que al final acaban desconectando y nada, y teniendo una mala experiencia cuando están socializando, lo cual les lleva a entrar en una espiral en la que cada vez socializan menos y cada vez se aíslan más. Y por eso también estar muy relacionado los procesos, o sea, tener dificultades auditivas con procesos de demencia y de declinamiento cognitivo, ¿no? Porque el socializar y el tal forma una parte muy importante de todo eso. ¿Y se sabe por qué nos cuesta más trabajo concentrarnos cuando escuchamos ruidos de fondo? No se sabe, ¿no? Al final tenemos una capacidad cognitiva limitada, las cosas que podemos hacer tenemos una capacidad que es limitada, y si tenemos que dedicar recursos cognitivos a inhibir sonidos que no nos interesan, nos quedan menos recursos cognitivos disponibles para realizar la tarea que nos interesa. Por eso, quizás estudiar con música pues, es poco eficiente, porque necesitas dedicar recursos a eso para inhibir la música en vez de concentrarte. También es algo muy personal, cada uno encuentra la manera de sentirse más cómodo haciendo sus tareas, pero en teoría eso es lo que ocurre, ¿no? Sí. Sí, a veces también depende de qué tipo de música, ¿no? Una música clásica con algo más, con ritmos más pausados o algo... Sí. Bueno, cada uno tiene su... Quizás no es el mejor ejemplo. Pero sí. La idea es eso, que inhibir sonidos que no nos interesan requiere recursos cognitivos, y cuantos más recursos cognitivos dediques a inhibir lo que no te interesa, menos tienes disponible para la tarea que te interesa. Muy bien. Pues te quería preguntar ahora, ¿cuál es la causa, pensando así, cuál es la causa más frecuente de la pérdida de audición o de sordera? ¿Y qué es lo que pasa cuando nos quedamos sordos? Imagino que depende de dónde afecte. Claro, causa hay muchas. Es muy común que una persona nazca directamente con temas genéticos o temas de problemas de gestación y directamente nazcas con algún problema auditivo. También pero ya digo, la causa principal de los problemas de audición es la edad. Igual que con la vista tenemos presbicia y cada vez vemos un pelín mejor, vemos un pelín peor, con la audición pasa lo mismo. Conforme envejecemos, pues nuestro sistema auditivo también envejece y de manera natural
pues escuchamos peor conforme envejecemos, ¿no? Luego también, igual que ocurre con la piel, por ejemplo, cuando si tú te expones mucho al sol sin protección, pues la piel va a envejecer más rápido que si utiliza protección. Pues de la misma manera ocurre en la audición. Si expones a tu sistema auditivo a fuentes de sonidos fuertes de manera continua, lo que vamos a hacer es que, como por ejemplo lo de esto, si le damos mucha caña, pues sobre todo lo que va a ocurrir es que eso va a acelerar los procesos de degeneración. Entonces aquí lo mejor es prevenir, utilizar un nivel adecuado cuando utilicemos auriculares, por ejemplo, y proteger nuestros oídos, ¿no? Es la mejor recomendación. Ya. Porque imagino que las células ciliadas de las que tú hablabas antes, que están en la cóclea, pues se dañarán, se regeneran bastante esas células. Estas células no se regeneran. Ahora mismo, de hecho, hay una investigación bastante fuerte durante los últimos años en terapias de regeneración celular, que será fabuloso cuando estén disponibles, pero ahora mismo está solamente en modo de experimentación. Esas células actualmente no se regeneran y bueno, el problema, ¿no? Uh-huh. Pues así pensando he leído acerca de la enfermedad de tinnitus, la cual se caracteriza por percibir sonidos sin ninguna fuente externa que lo produzca. ¿Y sabemos que áreas del sistema auditivo están afectadas en esa enfermedad? ¿O se conoce la causa? Pues Porque algunos pacientes mejoran la percepción de sonidos externos escuchando algún ruido externo de fondo. Entonces, ¿podría ser esto indicativo de que quizás es la corteza auditiva en la que del cerebro es la zona en la que es esa zona que está afectada en esta enfermedad? Porque se conoce, también he leído, no sé si será verdad o no, que el pintor Vincent Van Gogh padecía de esta enfermedad y en un episodio de esto es cuando se cortó la oreja. Así que no wow. sé cómo... No, la verdad es que No sé, está dando bastante bien en la clave, ¿no? me llamaba la El atención. tinnitus, en español se conocen también acúfenos, son sonidos que se perciben, como has comentado, sin que haya una fuente de sonido alrededor, ¿no? Y pueden ser bastante molestos, porque claro, lo está escuchando de manera permanente y aquí lo principal, lo más preocupante de todo esto es, primero, no se conoce exactamente a qué se debe la generación de los acúfenos y segundo, no tiene cura, que es quizás de las cosas más preocupantes. Ya. Entonces, hay estudios que dicen que el exponerse a fuentes de ruido de nuevo puede inducir este tipo de problemas auditivos, ¿no? Lo que mi investigación parece indicar, o lo que yo vi con mis datos, fue que las personas que tenían tinnitus solían tener mayor actividad neuronal en niveles altos de las vías auditiva. En vez de en la periferia, cerca de la cóclea, en niveles que estaban más cerca del cerebro. Y eso está en línea con un modelo que también está sobre la mesa, sobre el que se está debatiendo, y es que el tinnitus parece que puede estar generado por una sobreexcitación de las neuronas a causa de que en la cóclea no se envía suficiente información. Quizá si en la cóclea no se está enviando suficiente información, es posible que estaciones que están más arriba compensen esa falta de información que les llega de la cóclea, sobreexcitando las neuronas que están en esas estaciones. Y esa sobreexcitación es posible que sea la que genere esa percepción de los acúfenos. Uh-huh. Aquí el principal problema es, bueno, primero, aunque hay varios modelos y hay muchos estudios, tal, no está claro a nivel, o sea, a nivel internacional que esa sea la causa. Incluso si se conociese que esa sea la causa, actualmente no hay ninguna pastilla ni ninguna técnica de remediación que ponga remedio, sí, que resuelva este tipo de problemas. Uh-huh. Tengo un compañero, bueno, cuando yo vine a Australia, un antiguo compañero mío en los laboratorios, ha iniciado su carrera de empresario, lo que ha hecho ha sido crear una app en la que pone en contacto psicólogos especializados en tratar a personas que tengan problemas de acúfenos
con esas personas. Porque actualmente las principales opciones que tienen esta gente son terapias cognitivas o también ponerse un audífono y enmascararlo, y poner una especie de ruido más fuerte que el acúfeno, de tal manera que no escuches el acúfeno, pero claro, estás escuchando el ruido. Claro, debe ser difícil. Entonces, claramente es un campo de estudio que merece mucha atención y bueno, y esperemos que se salgan resultados en buena línea durante los próximos años, ¿no? Ya, imagino que el tema de cura vendrá determinado dependiendo en dónde se está produciendo el fallo, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora no sé si tú conoces acerca de los avances que este hombre está haciendo, Elon Musk, que es uno de los emprendedores más famosos del mundo, que ha hecho toda esta historia de pues los cohetes que vuelven a aterrizar, ¿no? Y los coches Tesla, los coches eléctricos. Pues también tiene otra empresa que se llama Neuralink y está haciendo también implantes en el cerebro para gente que tiene problemas auditivos también. Y bueno, no conozco mucho acerca del tema, pero creo que si a lo mejor ese fuera el problema y hay algunos implantes que puedan conectar el oído hasta el cerebro, igual este tipo de enfermedades podrían tener alguna mejora, no lo sé. Efectivamente. La verdad, bueno, la tecnología de implantes también es para hacer otro podcast aparte de, aparte de Claro. este, ¿no? El implante más común, el que más se suele utilizar es el implante coclear, que lo que Ajá. se hace es que mete una guía de electrodo, o sea, eso es a nivel de la cóclea, o sea, no tanto a nivel del cerebro o del tronco cerebral, sino más en la cóclea, más periférico. Entonces Ujú. ahí lo que hace es introduce una guía de electrodos que normalmente tienen de 8 a 12 electrodos y sustituyen las 6.000 células que tenemos. Wow. Fíjate, sustituimos 6.000 células sensibles que tenemos por 12 electrodos. Entonces, claramente, una persona con implante coclear no va a poder escuchar con la fidelidad que un normoyente escucha, Ujú. pero pueden comunicarse. Y es impresionante la tecnología, cómo cambia la vida totalmente de una persona. Y también es impresionante la flexibilidad y la adaptabilidad que tiene nuestro cerebro para aprender sobre ese nuevo patrón de actividad neuronal que recibe solamente con 8 electrodos y pasando un tiempo, las personas argumentan que escuchan con normalidad. Al principio dicen que escuchan muy robotizado, muchos dicen como si fuese el Pato Donald, pero pasado un tiempo, el cerebro, la plasticidad cerebral permite adaptarse a ese nuevo patrón y entenderla y escuchar de manera natural. O sea, Ujú. no, con la tecnología de implantes, cuanto más periférico sea, más eficiente. Hay también, ahora mismo también hay implantes a nivel del tronco cerebral, que sería una estación un poquito más arriba de la cóclea, Ajá. y también funcionan bien. Pero ya digo, cuanto más periférico sea la intervención, más control se Más suele tener control. en la tecnología y más eficiente suele ser. Claro, claro, porque todavía desconocemos mucho acerca del cerebro, ¿no? ¿Cuál es el implante? Sí. ¿Sabemos hasta dónde llegan los implantes más profundos? ¿Llegan hasta la corteza cerebral? ¿O... Es posible. Que yo sepa, en cuanto a la audición se refiere, el implante más alto que yo he escuchado es en el tronco cerebral, Ajá. en el punto donde se produce la audición binaural, donde las estructuras neuronales se cruzan y Mm. empezamos a escuchar a aprovechar la audición binaural que nosotros tenemos, ¿no? Muy bien. Además, Entonces, sí. cuéntanos cómo haces tu investigación allí en el centro de investigación donde tú trabajas, ¿no? Porque recuerdo en el foro pasado que organizó SRAP este año, hicimos una visita porque pues, tuvo lugar en tu centro de investigación y me acuerdo que tú trabajas, bueno, me acuerdo de la cámara auditiva en la que tú trabajas, que es como un sitio de ciencia, parece una película de ciencia ficción, ¿no? ¿Nos puedes descubrir qué tipo de instalaciones necesitáis para realizar todo este tipo de investigaciones que vosotros hacéis? Sí. Claro que sí. La verdad, me siento muy afortunado de trabajar en el sitio donde estamos. Es un edificio entero dedicado a estudiar la audición desde distintos prismas.
yo soy ingeniero, pero tenemos también audiólogos, tenemos gente que se dedica a speech pathologists, que la gente, ay, no me sale el término en español, de mejora Am, del habla, ¿no? sí, Logopeda. logopedas, Logopeda, eso. perdón. Eso pasa. Luego tenemos también muchas instalaciones, por ejemplo, eso de electrofisiología. Tenemos varios sistemas de electrofisiología. Tenemos sistemas también complejos que permiten eh, evaluar actividad neuronal con campos magnéticos, que eso también son sistemas muy caros que hay bastante pocos en el mundo. Creo que hay 8 en el mundo y tenemos uno aquí, ¿no? Ujú. Y entre otras cosas, que otras instalaciones que tenemos también una cámara anecoica, que es la cámara a la que te refería antes, ¿no? Es una cámara, es un edificio, es una habitación enorme en la que las paredes, tanto las paredes como el techo como el suelo, están rellenos de una especie de espuma y de pico que la intención de esa tecnología es evitar todas las reflexiones. De tal manera que, por ejemplo, cuando da una palmada o presenta un sonido, cuando llega a la pared absorbe ese sonido y no lo refleja. Entonces, eso te permite hacer experimentación, se dice en campo libre, ¿no? Como si no hubiese nada, ninguna pared en kilómetros, ¿no? Ni suelo, ni techo, ¿no? Bueno, el suelo es que Entonces, no hay, ¿no? Que tenéis allí como unas rejas puestas en el suelo para que el sonido no rebote tampoco en el suelo. Eso me pareció muy curioso. exactamente, tiene esta esponja y demás, están también en el suelo y tienes que andar sobre una malla metálica que, bueno, en fin, no es muy estable. Y, luego, quizás lo más impresionante, aparte de la cámara anecoica per sí, es Ujú. que dentro de la cámara anecoica contamos con un sistema que es una esfera que tiene 41 altavoces. Entonces son dentro, justo en el centro de la esfera de todos esos altavoces, es donde nosotros posicionamos a la gente que participa en nuestros proyectos de investigación. Y justo en el centro de la esfera, la tecnología que utilizamos nos permite reproducir ambientes realistas. Por ejemplo, tenemos expertos en acústica que lo que hacen es que van con una esfera pequeña llena de micrófonos, ¿no? Entonces van a sitios realistas, por ejemplo, una estación de tren, una cafetería, un restaurante o, bueno, sitios donde la gente suele ir y graban el ambiente, el ruido de ambiente de esos sitios, ¿no? Y luego, pues con técnicas de procesamiento de señal, son capaces de reproducir en el laboratorio situaciones realistas. Esto es muy interesante porque lo que te permite esta tecnología es Sí. reproducir en un ambiente controlado de laboratorio situaciones realistas y por tanto caracterizar mucho mejor cuáles son las dificultades auditivas que la gente tiene en la vida real y no haciendo test que no tienen nada que ver con su experiencia en su vida diaria. ¿Cuánto tiempo vas normalmente a la semana? ¿Pasa mucho tiempo en esa cámara Últimamente o en sí. esa habitación? Bueno, ¿Cómo recuérdanos de nuevo? cámara anecoica, el término. Anecoica. Pues pondré también Anecoica. una, si nos me envías una foto, la pondré en la página web o en Claro que sí, las redes para que la gente vea lo que estamos hablando también en una imagen. por supuesto. Ujú. Sí, ¿No te ¿qué me has pasa preguntado, mucho perdón? tiempo? Si pasaba mucho tiempo en Ah, esa cámara haciendo tus investigaciones. sí, pues ahora mismo, la verdad es que a mí me gusta mucho mi trabajo porque ahora mismo estoy dirigiendo 2 proyectos. Entonces, lo interesante es que me permiten dedicar tiempo para yo crear mis propios tests y demás. Entonces, cuando estoy en el proceso creativo, paso bastante tiempo en la cámara anecoica, tal, diseñando el experimento, implementándolo y asegurándome que todo funciona como tiene que funcionar, ¿no? Y una vez que ya tengo eso montado, entonces tengo compañeros que me ayudan en la recogida de datos. Entonces, en los últimos meses he pasado bastante tiempo diseñando experimentos nuevos y ahora mismo lo que estoy es supervisando a algunos compañeros que se encargan de la recogida de datos. Y bueno, pues siempre hay que estar pendiente de si hay algún problema, si hay alguna duda, algún problema, pues siempre estar atento de que todo salga correctamente, ¿no? Ujú. Muy bien, genial. ¿Y no te sientes raro sin ruido de fondo o te habitúas? Bueno, yo ya estoy habituado, pero es una sensación extraña, porque normalmente Claro, nuestro oído, lo que tú comentabas antes, de años y años, miles de años de evolución, no está diseñado para que no haya reflexiones. De hecho, es con las reflexiones muchas veces como te haces tú una composición del lugar, del sitio donde estás, ¿no?
en cualquier sitio, cierras los ojos y das una palmada, escuchando cómo suena tu palmada, te hace una composición de si está en un sitio cerrado, si está en un sitio abierto, todo eso, ¿no? Entonces, las primeras veces que uno entra en estos sitios, puede tener un poco de sensación de mareo, porque, claro, entras de repente en un sitio donde no hay reflexiones y es una sensación muy extraña. Y bueno, luego ya te habitúas y bien, pero al principio lo notas que es raro, ¿no? A todos se acostumbra uno, ¿no? Pero Exacto. vamos, a ver. ¿Cuál es la pregunta que ahora mismo te apasiona más y que estás intentando resolver? Bueno, pues principalmente me interesa mucho el tema del esfuerzo auditivo que has comentado Ujú, antes. Y quizá otro tema que me interese también mucho, el que he comentado antes, de personas que tienen audición normal, según el audiograma, pero que tienen dificultades de entender, de comunicarse en ambientes de ruido. Claramente, con esta población, las técnicas de diagnóstico que existen ahora mismo para evaluar estos problemas no son sensibles a sus dificultades auditivas y hay una necesidad de ayudarlo. Entonces yo pienso que las técnicas de electrofisiología, que algunas técnicas de electrofisiología en las que estamos trabajando, podrían ayudar a desarrollar nuevos test de diagnóstico que sean sensibles a estas dificultades auditivas. Es ahí principalmente donde mi cabeza está dándole vuelta. Me acabas de contestar la siguiente pregunta que te iba a hacer, ¿cuál era la aplicación de la investigación, la aplicación clínica de la investigación que tú estás haciendo? Esa tiene una aplicación inmediata, que es ayudar a los clínicos a determinar cuál es la dificultad auditiva de esta persona y, por tanto, ser capaces de proporcionarle recomendaciones individuales a cada paciente, porque esto no hay una solución que resuelva todos los problemas. Los problemas son muy diversos y requieren tratamiento individualizado, ¿no? Otro punto también en esa línea es sobre las técnicas de esfuerzo auditivo que estamos utilizando, ¿no? Que ahí, por ejemplo, uno de los proyectos en los que estoy trabajando, lo que intenta evaluar es audífonos, que son, bueno, pues, dispositivos que compensan la pérdida de audición, ¿no? Para que la persona oiga correctamente. Eh, los micrófonos de los audífonos pueden funcionar en varias modalidades. Está un modo básico en el que los micrófonos amplifican el sonido que viene de todas partes, pero también tienen un modo avanzado en el que los micrófonos sobre todo amplifican el sonido que viene de frente. De tal manera que si hay ruido de fondo, por ejemplo en un restaurante o en una cafetería, pues esa persona va a poder entender el mensaje mucho mejor en ese modo avanzado, porque la señal le va a llegar con mayor claridad, ¿no? Entonces, lo que estamos investigando ahora mismo es ver si este modo avanzado de los audífonos reduce el esfuerzo cognitivo de personas que tienen pérdida de audición, porque esa es una de las principales quejas que suelen comunicar en las clínicas audiológicas. Entonces, este estudio seguro que ayuda a los clínicos cuando les llegue un paciente diciendo, mira, tengo muchos problemas para entender a mis compañeros en ambientes de ruido y necesito mucha concentración, pues por lo menos van a tener evidencia de que hay una cierta tecnología que puede resolverle esas limitaciones. Muy bien. ¿Y cuál es qué es lo que más te apasiona de hacer tu investigación, Joaquín? Imagino que Bueno, en general, poder ayudar a la gente, ¿no? A poder resolver este tipo de eso es problemas, ¿no? Oh, totalmente. El ver que tu trabajo tiene un impacto positivo en la sociedad en la que vives, siempre es algo que te motiva a dar lo mejor de ti mismo, ¿no? ujú. Luego, en general, y luego el proceso de investigación a mí me encanta. A ver, por supuesto, cuando llega el viernes digo, mira, un poco de descanso, de vida personal y se disfruta mucho. Pero lo interesante de esto es que cuando llega el domingo por la noche, no tengo una sensación de decir, ¡buah, otra semana por delante! Sino todo lo contrario. Vas con Me ganas, siento sí. bien de decir, Ujú. mira, tengo ahora 5 días por delante en los que voy a tener la oportunidad de hacer lo que me gusta. Y eso es algo, bueno, pues me siento privilegiado en ese sentido. La investigación es un mundo muy bonito porque te permite poner a prueba tus propios razonamientos bueno, trabajar. Otro punto que me gusta mucho es trabajar con gente inteligente y gente comprometida con la que seguir avanzando el conocimiento, ¿no? Ujú. Y, y bueno, siempre es un mundo muy apasionante
ojalá podamos seguir estando activos, ¿no? Mucho tiempo. Claro que sí. Y ahora, ¿cuál es el lado negativo o los problemas de hacer investigación? Porque imagino que también habrá momentos en los que es difícil, ¿no? Y cuesta trabajo Sí, conseguir financiación o... yo diría sobre todo, y yo creo que cualquier investigador que no tenga una plaza fija va a estar de acuerdo conmigo, que una de las principales dificultades de la investigación es la incertidumbre que tiene un investigador hasta que consigue una plaza en algún sitio de manera relativamente indefinida, porque eso La te impide hacer estabilidad. planes a medio plazo y a largo plazo. Y, y bueno, el sobrellevar esa incertidumbre es quizás la parte más negativa del mundo de la investigación, la parte más dura, porque siempre está uno, se siente que está uno siempre contra las cuerdas, de decir, no sabemos cuánto va a durar esto, ¿no? Y entonces, no lo sé, quizás esa es la parte que yo veo del mundo de la investigación que me gusta un poco menos, ¿no? Más compleja, sí, porque al final a toda la gente que le he preguntado, y no importa en qué campo estén, los cuales pues, se dedican a la investigación, todos encuentran el mismo problema, ¿no? La inestabilidad Claro, laboral es un punto que es una problemática y bueno, es difícil. claro. Suele ser muy normal cuando termina el doctorado, entra un periodo muy complicado porque empieza a Ujú. competir con gente que ya tiene más trayectoria que tú y a aplicar a posiciones en las que, eso, es que hay mucha gente competitiva, ¿no? Y Sí, aparte, cuando suele ser. consigue entrar dentro de un proyecto, bueno, pues a lo mejor el proyecto dura 2 años, pero a los 2 años está con un poquito mejor currículum seguramente, pero vuelve a estar, a sentirte vulnerable, ¿no? Ujú. Y hay mucha gente que, bueno, que si no tienen oportunidad de seguir en investigación, pues tienen que trasladarse a otra industria, lo cual está muy bien, pero, en fin, tiene esa parte, ¿no? Esa parte Sí, negativa. hay mucha pérdida de talentos por el camino. ¿Qué posibles soluciones verías a ese tipo de problemas? No lo sé. Es difícil porque al fin y al Muy cabo complejo. la solución es dedicar recursos y dedicar prioridades a nivel político y demás, pero también desconozco el sistema político y Ujú. no creo yo que... No me atrevo a dar recomendaciones, Sí, pero sí, es complejo. es complejo. Bueno, ¿te gustaría decirnos algo antes de terminar a la audiencia que te escucha y que te oye? Bueno, poco más que añadir. Principalmente agradecer a los oyentes que hayan aguantado hasta aquí, que tienen mucho mérito. También agradecerte a ti, Carmen, la invitación de poder compartir mi trabajo, mi experiencia contigo y con los oyentes, ¿no? Y no sé, Gracias a quizás ti. por concluir, me gustaría quizás dejar una cita de una activista que se llama Helen Keller, que era sordociega, ¿no? Y esta mujer es famosa porque una vez dijo que ser ciego te aleja de las cosas, pero ser sordo te aleja de las personas, ¿no? Y entonces, quizá por dejar una cierta reflexión, sería interesante bueno, tener en cuenta eso, que la audición es una parte fundamental de nuestra habilidad de comunicarnos y de socializar. Y bueno, dejar el mensaje de ser precavido, de cuidar nuestra audición, de no poner la música muy alta y de eso, y llevar una audición saludable. Pues muy bien, bueno, muchísimas gracias por participar en el podcast de Bailando con Ideas y no solamente por eso, sino por tu esfuerzo en tus investigaciones y por tu papel como presidente en SRAP, que creo que eres un gran líder y seguro que te espera una gran carrera, seguro que sí. Muchas gracias, Joaquín. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen. Fuerte abrazo.